Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo básico, unidad curricular, pensamiento estratégico matemático. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el Ejecutivo Nacional para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 6 sobre estadística y probabilidad, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, conversaremos sobre nociones de estadística. Como segundo tema, revisaremos los conceptos básicos de estadística. Y para terminar, abordaremos la definición de probabilidad. Los objetivos con los que vamos a trabajar en esta teleclase son discutir sobre la importancia de la estadística para todas las áreas de estudio, describir e identificar los conceptos básicos de estadística y entender cómo se calcula la probabilidad de un evento. Es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, con nuestro tema número 1, nociones de estadística. Hoy en día, la mayoría de las personas entienden por estadística a los conjuntos de datos distribuidos en tablas, gráficos, publicados en los diarios, etc. En la actualidad, se entiende a la estadística como un método de toma de decisiones. De ahí que se emplee en múltiples estudios científicos de todas las ramas del saber. Así, por ejemplo, se tiene a la bioestadística, la cual es la aplicación de la estadística a la biología y de esta forma más frecuente a la medicina. Ella puede ser considerada como una rama altamente especializada de la informática médica, que puede ser a su vez complementada por la bioinformática. Así como lo vemos para la biología, la medicina, también podríamos encontrar su aplicación en las ciencias humanísticas. Es importantísimo para todos los investigadores de las ciencias humanísticas manejar los conceptos estadísticos para poder determinar las variables a investigar en un trabajo de investigación, para poder determinar una población, una muestra, conceptos que más adelante vamos a ver con detenimiento y saber bien a qué nos estamos refiriendo. Pero es importantísimo que un investigador de las áreas de las ciencias humanísticas tengan claros los conceptos de estadística y sepan manejar sus instrumentos para poder ofrecer a la sociedad los resultados de sus investigaciones de una forma cuantificable. Asimismo, para la ingeniería o las áreas técnicas es necesario manejar conceptos estadísticos, por ejemplo, para determinar la frecuencia de falla de un equipo mecánico. Si nosotros obtenemos con las herramientas estadísticas la frecuencia con la que los equipos mecánicos estáticos o dinámicos pueden fallar, entonces aplicaremos elementos predictivos para saber o determinar sus posibles fallas y poder tomar decisiones en cuanto a su mantenimiento preventivo o correctivo. La palabra estadística suele utilizarse bajo 2 significados distintos a saber. Puede ser como una colección de datos numéricos, los cuales han de construir un conjunto coherente establecido de forma sistemática y siguiendo un criterio de ordenación, o como una ciencia que estudia el comportamiento de los fenómenos de masas y, como todas las ciencias, busca las características generales de un colectivo y prescinde de las particularidades de cada elemento. La estadística es una rama de las matemáticas aplicadas que tiene por objeto recopilación, organización, análisis e interpretación de hechos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos que permiten tomar decisiones acertadas. La estadística se puede dividir en 2 partes: estadística descriptiva o deductiva. Esta describe, ordena, analiza, clasifica y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y representan la información contenida en ellos. Los resultados del análisis no pretenden ir más allá del conjunto de datos. Y está la estadística inferencial o inductiva, la cual plantea y resuelve el problema de establecer previsiones y conclusiones generales sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Esta utiliza resultados obtenidos mediante la estadística descriptiva
apoyándose en el cálculo de probabilidades. Hablando en términos comunes, en la vida cotidiana, hablamos de estadísticas, por ejemplo, en los deportes. Cuando nosotros nos dedicamos a seguir un deporte porque nos gusta, porque es nuestro hobby, es nuestra predilección, hablamos muchas veces de términos que son determinados con métodos estadísticos, como lo es el averaje en el béisbol, o por ejemplo, como es la efectividad en el lanzamiento de canastas en el baloncesto. Para saber qué tan efectivo es un jugador de cualquier deporte, los analistas aplican datos estadísticos para poder determinar qué tan seguro es que un jugador vaya a acertar en su jugada. Y allí siempre entonces, además de los términos deportivos en los que se maneja la estadística, viene otra cara de la moneda, que es el tema de lo que es el azar. Es el tema de poder predecir o jugar a ver quién puede o no ganar un partido de algún deporte. En los juegos de azar vemos la presencia de la probabilidad y de las estadísticas, y lo vemos también en el tema electoral. Cuando estudiemos los conceptos básicos estadísticos nos vamos a dar cuenta cómo entran a colación en los términos electorales cuando necesitamos estudiar en la sociedad el comportamiento o preferencia de la población hacia un determinado candidato u otro. Con estos comentarios vamos a finalizar el momento número 1 y vamos a dar inicio ahora al segundo momento de nuestra clase. Conceptos básicos de la estadística. Veamos el significado de algunos términos y conceptos que nos servirán de ayuda en el estudio que realizaremos. Población. Es el conjunto completo de individuos o objetos que se quiere estudiar. Al estudiar la intención de votos en unas elecciones generales, por ejemplo, la población la constituyen todos los ciudadanos venezolanos inscritos en el registro electoral. Otro término importante para estudiar en la estadística es el término individuo, que es la unidad estadística y se denomina así a cada uno de los elementos que componen una población. Otro concepto importante es el concepto de muestra, que es una agrupación de individuos u objetos seleccionados al azar entre la población. Se usa una muestra de la población cuando se hace imposible observar el total de individuos por ser muy numerosos. Así, si una empresa encuestadora desea conocer la intención de votos de los habitantes de una ciudad, la población la constituyen todos los inscritos en el registro. En cambio, la muestra constituye el conjunto de personas que se encuestarán. Podemos ver en nuestra lámina cómo gráficamente entenderemos lo que acabamos de hablar en este momento. Tenemos que, por ejemplo, todos los mayores de 18 años inscritos en el registro electoral conforman la población. Para el caso de poder determinar cómo es el comportamiento o preferencias de los electores para algún determinado evento electoral, las encuestadoras necesitan tomar una muestra porque no pueden estudiar a cada uno de los individuos que conforman la población general. Entonces toman una muestra que se extrae de esta población y a esa muestra, tomando algunas técnicas numéricas que les dan la realidad o les proporcionan veracidad a los datos que van a proporcionar, entonces estudian la muestra específica, donde van a preguntar a cada uno de los individuos su opción. Variables pueden ser color, sexo, pueden ser algunas de las variables que se estudien de cada uno de los individuos. Siguiendo con los conceptos que tenemos que estudiar, podemos ver que el carácter o variable estadística es una propiedad que permite clasificar a los individuos de la población. Son variables en una persona el peso, la talla, el sexo, el cociente intelectual, etc. Las variables pueden ser cualitativas si expresan características. No se pueden expresar a través de números. Así, por ejemplo, la profesión, el estado civil, el idioma que se habla, representan variables cualitativas. Y cuantitativas son aquellas que se pueden medir y que son expresadas a través de números, así como la talla, el peso, el diámetro de una pieza. Estas son variables cuantitativas. Estas variables pueden ser discretas y continuas. Es importante que tengamos claridad que cuando hablamos de estadística, entonces no siempre vamos a hacer referencia
a valores numéricos, porque pudiéramos estar entrando en temas de investigación en los que no vamos a encontrar las respuestas expresadas numéricamente y allí sabremos que nos estamos refiriendo a variables cualitativas. Dijimos que estas pueden ser estudiar la religión de las personas, el estado civil de las personas o alguna otra característica que no puede ser expresada numéricamente. Pero si queremos hacer un estudio alimenticio, por ejemplo, de los niños venezolanos, en los que vamos a tomar talla, vamos a tomar peso, vamos a tomar índice de masa corporal, entonces esas variables nos van a arrojar un número, una magnitud que puede ser expresada y que entonces sabemos que son variables cuantitativas del estudio. También tenemos el término frecuencia. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor. Al estudiar una variable en una muestra se denota como FI. La frecuencia acumulada del valor XI es la suma de todas las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a XI, más la frecuencia absoluta de XI. Esto lo vamos a ver bien en un ejemplo que a continuación veremos aquí en nuestra pantalla. Se denota como FI. La frecuencia relativa es FR. Es la proporción de las veces que se ha dado un cierto valor respecto al número total de individuos u objetos estudiados. Y la frecuencia relativa se calcula mediante el cociente entre la frecuencia absoluta FI y el número total de datos considerados acá en el estudio. N es FR es igual a FI sobre N. La frecuencia relativa acumulada del valor XI es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de XI y el número total de datos que intervienen en la distribución. La distribución de frecuencias es una forma de agrupar los datos estadísticos en cierto orden y con las frecuencias observadas. Vamos a observar acá en este ejemplo, un ejemplo del béisbol que le encanta a la mayoría de los venezolanos. Se han recopilado los jonrones bateados en una liga de béisbol por cada uno de los 20 peloteros que los conectaron y quedaron distribuidos de la siguiente forma. Tenemos que entre 20 peloteros cada uno anotó en la temporada 12, 8, 10, otro pelotero 12. Cada vez que hago relación a un número son el número de jonrones que un pelotero anotó. 14, 8, 15, 10, 14, 16, 13, 8, 12, 16, 10, 8, 14, 11, 9, 11. Repetí cada uno de estos números de jonrones que cada pelotero anotó porque era importante que se dieran cuenta que se repiten algunos números. Podemos ver que cada cuadro es un jugador y que no solamente un jugador anotó 12 jonrones. Puedo encontrar 3 casillas más adelante que me vuelvo a encontrar el número 12. Quiere decir que otro jugador también anotó 12 jonrones. Puedo ver que la segunda casilla es 8 y que 4 casillas más adelante vuelvo a encontrar el número 8. Y que así también se repite para el número 10. Hay un jugador, el tercer jugador, que anotó 10 jonrones, pero 5 casillas más adelante yo consigo que otro jugador distinto también anotó 10 jonrones. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una tabla de distribución de las variables. Y ahí que vamos a ver. Nuestras variables son el número de jonrones que cada jugador pudo anotar. Y vamos a ver cuál sería la frecuencia absoluta con la que encontramos cada uno de estos. Tenemos que 4 jugadores anotaron 8 jonrones. Lo verificamos acá en nuestro cuadro y tenemos que 4 veces encontramos el número 8. 4 jugadores anotaron 8 jonrones. Tenemos que un jugador anotó 9 jonrones y vamos llenando nuestra tabla de frecuencias allí. Tenemos que 3 jugadores anotaron 10 jonrones. Jugadores anotaron 10 jonrones. Encontramos que 2 jugadores anotaron 11 jonrones. 3 jugadores anotaron 12 jonrones. Solo un jugador anotó 13 jonrones. Mientras que 3 jugadores anotaron por su parte 14 jonrones cada uno. Tenemos que un solo jugador anotó 15 jonrones y 2 jugadores encontramos que anotaron 16 jonrones cada uno.
Importante destacar esto. Cuando observamos al final la suma de todas las frecuencias absolutas, encontramos que el número es 20. La totalidad de la suma de las frecuencias absolutas da 20, que coincide con el número de jugadores de béisbol a los que estamos estudiando la frecuencia con la que anotaron los jonrones. Ahora tenemos la suma de frecuencias absolutas. En esta vamos a ir sumando del resultado anterior, del jugador anterior, sumándole la frecuencia del jugador que sigue. Entonces, comenzamos que para los 4 jugadores que anotaron 8 jonrones, como por acá comenzamos, la suma de frecuencias absolutas es 4. Mientras que para un jugador que anotó 9 jonrones, vamos a sumar la casilla anterior que era 4 y le vamos a sumar 1. 4 más 1. Para el siguiente jugador tenemos que sumamos la frecuencia absoluta anterior que era 5 más la frecuencia que le corresponde a los 10 jonrones. Y así con cada una de las frecuencias absolutas, suma de frecuencias absolutas. En la frecuencia acumulada vamos a reflejar que tenemos los resultados de estas sumas de frecuencias absolutas. Para 8 jonrones tenemos 4, el valor F1 de frecuencia acumulada de 4. Para 9 jonrones tenemos 5, frecuencia acumulada de 5. Para 10 jonrones tenemos una frecuencia acumulada de 8, que es el resultado, 5 más 3, 8. Para 11 jonrones tenemos una frecuencia acumulada de 10. Para 12 jonrones que anotaron 3 jugadores tenemos una frecuencia acumulada de 13. Para 13 jonrones que solo un jugador anotó tenemos una frecuencia acumulada de 14. Para 14 jonrones que fueron 3 jugadores que los anotaron tenemos una frecuencia acumulada de 17. Recordemos, este valor de la frecuencia acumulada surge de la suma de frecuencias absolutas y así tenemos para 15 jonrones la frecuencia, la suma de frecuencias es 17 más 1 y da el valor de 18 y para 16 jonrones tenemos que la suma de frecuencias 18, que es el resultado del anterior, más 2, que es la frecuencia para los 16 jonrones, da igual a 20, mi frecuencia acumulada. Las frecuencias relativas, entonces, se van a obtener ahora dividiendo las frecuencias absolutas entre el número de jugadores. Tenemos que el número de jugadores era 20, entonces ahora vamos a ir dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre 20 para obtener la frecuencia relativa. Y entonces así tenemos que para mi primera variable, X1, que era 8, la frecuencia relativa, recordemos que la frecuencia absoluta era 4, la frecuencia relativa la obtenemos al dividir 4 entre 20, que era el número de jugadores. Para el caso de 9 jonrones, con una frecuencia absoluta de 1, tenemos que es 1 sobre 20. Para 10 jonrones, frecuencia absoluta 3, tenemos que 3 sobre 20 es la frecuencia relativa. Para el caso de 11 jonrones con 2 jugadores que anotaron 11 jonrones, la frecuencia relativa será 2 sobre 20. Para 12 jonrones con 3 jugadores que anotaron 12 jonrones, la frecuencia es 3 sobre 20. Para 13 jonrones, un solo jugador anotó, la frecuencia relativa va a ser 1 sobre 20. Y así sucesivamente, para 14 jonrones, su frecuencia relativa es 3 sobre 20. Para 15 jonrones, la frecuencia relativa es 1 sobre 20. Y para los 16 jonrones, que 2 jugadores fueron los que anotaron 16 jonrones, la frecuencia relativa es 2 sobre 20. Ahora, en el caso de la frecuencia relativa acumulada, buscaremos los resultados que nos dieron las frecuencias acumuladas y la frecuencia relativa acumulada la obtendremos al dividir la frecuencia acumulada entre el número de jugadores que intervinieron en el estudio, que son 20 jugadores. Y entonces empezamos a dividir frecuencia acumulada frecuencia acumulada 4 entre 20 para la primera variable que era 8. 5 sobre 20 para el caso de 9 jonrones, 8 sobre 20 para el caso de 10 jonrones, 10 sobre 20 para el caso de 11 jonrones, porque la frecuencia acumulada ya va por 10. Para el caso de 12 jonrones, la frecuencia acumulada va por 13 y entonces son 13 sobre 20. Para el caso de 13 jonrones, la frecuencia acumulada daba 14, entonces la frecuencia relativa acumulada será 14 sobre 20. Para el caso de 14 jonrones será 17 sobre 20.
Para el caso de 15 jonrones, observemos su frecuencia acumulada de 18 será 18 sobre 20. Y para el caso de 16 jonrones, donde su frecuencia acumulada es 20, al dividir 20 entre los 20 jugadores da 1. La frecuencia relativa acumulada finalmente da un 1. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de casos. Nuestro caso fue n igual a 20. Habiendo visto este ejercicio, entonces, vemos cómo se pudieron aplicar los temas de la frecuencia. Y así vamos a concluir el segundo momento. Y damos paso ahora al tercer y último momento de esta clase. Vamos a conversar sobre probabilidad. La probabilidad de un suceso es una medida de que este suceso ocurra. En ciertos experimentos aleatorios, todos los elementos del espacio muestral son igualmente probables. En este caso, la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio, por ejemplo, un suceso A, puede calcularse como el cociente entre los casos favorables al suceso y todos los casos posibles. La probabilidad de un suceso es un número real comprendido entre 0 y 1. Una probabilidad cercana a 1 indica que el suceso es muy probable, mientras que si es cercana a 0, el suceso es poco probable. Dos sucesos A y B pueden ser incompatibles o independientes. Los sucesos incompatibles son aquellos en que en un experimento no pueden ocurrir a la vez. Si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de que ocurra alguno de ellos o ambos es la suma de cada una de sus probabilidades. Esto es, si A y B, entendiendo que A y B son sucesos, si A y B son incompatibles, entonces la probabilidad A o B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Por ejemplo, si se lanza un dado al azar, los sucesos obtener un número 5 o obtener un número par son incompatibles porque no tienen ningún elemento en común, porque 5 no es un número par, eso nunca va a ocurrir. Los sucesos independientes, por su parte, podemos decir que dos sucesos son independientes cuando el hecho de que ocurra uno de ellos no modifica la probabilidad de que ocurra el otro. Solo cuando dos sucesos son independientes se debe cumplir que la probabilidad de que ocurran ambos sucesos, es decir, uno y el otro, es igual al producto de sus probabilidades. Recordando que A y B son sucesos, entonces, si A y B son independientes, la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En muchas oportunidades se puede utilizar esta fórmula para determinar si dos sucesos son independientes o no. Si se cumple la igualdad, son independientes, y si no se cumple, no lo son. Por ejemplo, los resultados que se obtienen al lanzar varios dados a la vez son sucesos independientes, ya que el resultado de un dado no modifica las posibilidades de los otros dados. Podemos ver en nuestras láminas un poco cómo entender el tema de que la probabilidad es un número que existe entre 0 y 1. Cuando una probabilidad es 0, es imposible que ese suceso ocurra, mientras que cuando la probabilidad es de 1, es 100% seguro de que ocurra. Si la probabilidad se manifiesta en 0,50, la probabilidad de ocurrencia es de 50%. Por ejemplo, para el lanzamiento de un dado, la probabilidad de que alguno de los números salga, cualquiera de los números, es 1 sobre 6. ¿Por qué? Tenemos 6 números en total y queremos saber la probabilidad de que salga un número en cuestión. La probabilidad de que en un número de 5 pelotas, 4 sean azules, en este caso concreto que vemos acá, es 4 sobre 5. Porque el número total de opciones es de 5 y tenemos 4 pelotas azules. En nuestra siguiente lámina vamos a ver un ejemplo muy fácil de lanzar una moneda y que pueda caer cara o sello. En este ejemplo podemos ver que una de las caras de la moneda es una estrella. La probabilidad de que salga la estrella o el otro lado de la cara de la moneda será 50%. Porque tenemos dos caras de la moneda y una opción que queremos estudiar si va a salir o no. 1 entre 2 es igual a 0,50.
Quiere decir que es 50% la probabilidad de que salga cara o sello cuando decidimos lanzar una moneda para decidir el destino de nuestras vidas. Y así tenemos que probabilidad 50% que salga una estrella, 50% que salga un sol, lo que esté en la otra cara de la moneda. De esta manera desarrollamos esta sexta y última teleclase de Universidad en Casa, con el tema de la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático, abordando la enseñanza sobre estadística y probabilidad. Y como conclusión de esto, queremos hablarles un poco sobre el análisis de datos para la toma de decisiones. Mediante el dominio de los conceptos estadísticos, serás capaz de identificar, evaluar y aprovechar las distintas oportunidades que te presenten el análisis de datos para generar valor. A través de estas se desarrollan las capacidades de utilizar métodos de análisis de datos, así como herramientas y modelos de apoyo que soportarán tu toma de decisiones a nivel personal y en tu organización. Es importante conocer la importancia y el rol que juega el análisis de datos, hoy conocido como Analytics en el mundo actual. Muchos que están involucrados con las redes sociales van a haber visto constantemente que el tema de los análisis de datos en las redes sociales es importantísimo hoy en día para tomar decisiones en cómo éstas se manejan. Para apoyar la toma de decisiones en nuestra vida diaria, nuestro trabajo y nuestra organización, es enorme el crecimiento que ha tenido esta área en los últimos años y el gran potencial y oportunidades que te presenta en el futuro inmediato. Es importante saber también que hoy en día se están utilizando además herramientas computacionales para explorar bases de datos, realizar predicciones, crear infografías asociadas al problema o decisión de tu interés. Finalmente, conocer y utilizar distintos criterios bajo los cuales poder tomar decisiones a partir del análisis de datos e información clave asociada a la misma es el último fin de toda esta técnica. Con esto es un buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. Discutimos sobre la importancia de la estadística para todas las áreas de estudio. Describimos e identificamos los conceptos básicos de estadística y entendimos cómo se calcula la probabilidad de un evento. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros desde sus hogares. El día de hoy finalizamos la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático y ustedes avanzan con las siguientes unidades curriculares del programa. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Continúen avanzando con éxito.